Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes en este día y recordar, seguir orando por nuestros hermanos que están en el retiro para que el Señor les guarde les siga bendiciendo con la enseñanza de su palabra, pero también les guarde en el camino del regreso hacia acá y puedan estar con nosotros, si es posible, esta noche o en el resto de la semana. Yo siempre he estado nervioso cuando vengo aquí para compartir la palabra de Dios, pero hoy parece que otra cosa. Y de verdad el tema me emociona y ciertamente me siento muy indigno de hablar de algo de esa magnitud, de esa envergadura. Y por eso que vamos a orar. Y antes de eso pueden ir buscando en sus Biblias Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana, tú que eres majestuoso, grande, temible, Señor. Nos inclinamos delante de ti sabiendo que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial. Y venimos delante de ti, Señor, no en base a nuestros méritos, los cuales no tenemos ninguno, sino en base a los méritos de tu Hijo Jesús, tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. Señor, te suplicamos, Señor, en este momento que tú atiendas a nuestro ruego y tú nos bendigas con la enseñanza de tu palabra, Señor, y que pueda ser de exhortación, de fortaleza, de ánimo, de esperanza para cada uno de nosotros que te hemos conocido, pero también de salvación para aquellos que no te conocen, que están aquí, Señor, en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar activo, obrando en medio nuestro. Y te suplicamos, Señor, que tú uses a un instrumento débil, insuficiente e incapaz, Señor, para proclamar el mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este día. Y te suplicamos que tú guardes en el camino de regreso a nuestros hermanos, a nuestros pastores, regresando hacia la capital. Bendice a cada uno de tus hijos, los que están aquí y los que no están. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer los 14 versículos, que es un capítulo bien corto. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, y de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y quiero compartir con ustedes esta mañana ese tema, ese mensaje hemos titulado, El único digno. No sé si ustedes a veces leyendo los periódicos ven anuncios de ofertas de empleo. Y las buenas ofertas de empleo, los anuncios de empleo, que son los más importantes, siempre tienen unos requisitos. La persona el perfil que se está buscando, el puesto que se está ofreciendo, siempre tiene un requisito, que la persona tenga algún nivel de licenciatura o de doctorado, de maestría o de doctorado, algunos años de experiencia, cierto rango de edad, y también a veces exigen que esa persona, dependiendo de si es un vendedor, por ejemplo, que tenga un vehículo propio. También exigen que esa persona tenga buenas relaciones, buena capacidad de liderazgo, de dirigir, etc. Pero al poner esas ofertas, esos anuncios de empleo, la persona que lo pone siempre está esperando que alguien aparezca, que alguien cumpla con esos requisitos que está poniendo en su oferta de empleo. Porque si no, no valdría la pena ponerlo. Pero imagínense que yo dijera en esta mañana que hay un puesto disponible y el único requisito que se necesita es que la persona tenga 200 años de experiencia. ¿Quién de ustedes podría cumplir con eso? Nadie. Ni siquiera Matusalén. Bueno, sí, Matusalén. Nadie podría cumplir con eso aquí. Nadie, ninguno de nosotros podría cumplir con eso. Pero precisamente eso que ocurrió en nuestro pasaje aquí, donde se hizo un anuncio en el cielo y no podía encontrarse ninguna persona que lo podría cumplir, que lo podía decir, yo soy la persona adecuada, yo soy la persona indicada para ocupar ese lugar. Y en el libro de Apocalipsis, que tenemos nuestro pasaje, es necesario que veamos un poco del contexto. Muchas veces hay muchos cristianos que salen huyendo de ese libro que se llama Apocalipsis, porque yo no entiendo el lenguaje, tiene unas cosas muy raras, yo no entiendo lo que se dice, hay tantas figuras, hay tantas cosas extrañas que se dicen en el libro y mejor yo no me meto con ese libro. Muchas personas, hay cristianos que aún después de tener varios años de creyente, no tocan ese libro. Tal vez si en algún momento leen algún versículo, pero sentarse tranquilamente para leerlo, no se atreven. Pero yo quiero decirle que Apocalipsis es uno de los libros que más esperanza puede brindarle a un creyente. Y de la forma, es tan sencillo que hubo una niña que le preguntaron, ¿y qué tú entiendes de Apocalipsis? Y ella dijo, que al final Dios siempre gana. Eso es Apocalipsis. No importa cómo están sucediendo las cosas ahora, al final encontramos a Dios victorioso. Dios siempre gana, nadie le va a poder superar. Entonces, yo quiero mencionarles algunos beneficios para que usted se anime a leer ese libro, a estudiar ese libro. Algunos beneficios del libro de Apocalipsis. Apocalipsis muestra claramente que el futuro está en las manos de Dios y que todo ya está definido por adelantado, todo ya está definido delante de Dios y por Dios. Así que no va a haber nada que le tome de sorpresa, no importa
las coaliciones que se forman, ya Dios tiene todo definido. Dios lleva el control del curso de la historia humana, de la redención y de la restauración de todas las cosas. Apocalipsis te muestra eso. Cuando tú lees Apocalipsis, y eso que normalmente a veces nosotros leemos libros de historia, pero ¿de qué hablan esos libros de historia? De cosas que ya pasaron. Pero Apocalipsis te habla de cosas que todavía no han sucedido. O sea, una historia de cosas que todavía no han sucedido. A mí me emociona leer, aprender de cosas que todavía no han sucedido. Normalmente me encanta la historia, leyendo cosas pasadas, pero qué tremendo que Dios nos haga saber a nosotros cosas que van a suceder en el futuro. Un segundo beneficio, Apocalipsis te demuestra que Jesucristo está vivo. Está vivo más que nunca. Y de tal manera que en Apocalipsis encontramos a Jesucristo bien activo, sumamente activo. Jesucristo, en los capítulos 2 y 3, encontramos a Jesucristo supervisando las iglesias. Jesucristo está reprendiendo, advirtiendo, prometiendo a las diferentes iglesias según cómo ellas van funcionando, trabajando. Otra cosa que vemos en Apocalipsis es que Apocalipsis da un golpe mortal a la evolución, a la teoría de la evolución. Usted sabe que la teoría de la evolución dice que el universo vino por casualidad, por un Big Bang, por una explosión, etcétera, y que nosotros vinimos por una serie de transformaciones de una bacteria que evolucionó en el mar y así sucesivamente. Pero Apocalipsis, como lo vamos a ver ahorita, te dice claramente, por ejemplo en el capítulo 4, que el Dios soberano es el creador de todas las cosas. Y dice, si miran conmigo en el capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4, versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, nada vino por casualidad, de manera fortuita, no. Todo lo que fue creado es porque Dios así lo quiso. Y no solamente eso, Apocalipsis nos dice al final que Dios va a destruir todo lo que existe ahora, todo lo que hay, y que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, tanto la creación que tenemos ahora es por voluntad de Dios, pero también la nueva creación que va a haber, los nuevos cielos y la nueva tierra, serán por voluntad de Dios. No va a haber nada por casualidad, no va a haber nada por evolución, sino el Dios creador es el que va a traer todas las cosas a existencia. Va a haber nuevos animales, va a haber nuevas plantas, y eso no va a ser por evolución. Eso no va a ser por billones y billones de años, no, es simplemente el Dios soberano, el Dios todopoderoso que va a hablar y que todas las cosas van a ser creadas. Por último, antes de eso, Apocalipsis, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, tú vas a ser movido a la adoración. Apocalipsis está lleno de momentos de adoración, y eso desde el primer capítulo. Encontramos a Juan, el apóstol Juan, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo glorificado, él cae a sus pies adorándole. Y no solamente eso, encontramos en el capítulo 4 los 4 seres vivientes adorando a Dios, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 24 ancianos también. En el capítulo 5, lo vamos a ver ahorita, tiene sus momentos de adoración. Y al final tenemos al apóstol Juan, que iba a adorar a un ángel, pero el ángel le dice que no, adora a Dios. Y al final él dice: sí, ven Señor Jesús. Y por último, el libro de Apocalipsis nos muestra que la divina Trinidad es invencible. El Dios Trino es invencible. No importa quién se le pone en contra, al final Dios siempre gana. Jesucristo regresará, destruirá las fuerzas del mal, eliminará el pecado y traerá salvación perpetua para su pueblo. Así que les animo a leer este tremendo libro para que puedan decir como el apóstol Juan: sí, ven Señor Jesús. Cuando usted lea ese libro, se va a encontrar esa esperanza poderosa al ver
que el Señor Jesucristo va a restaurar todas las cosas. Ahora, al llegar al capítulo 4 de Apocalipsis, encontramos esa escena que sirve de trasfondo a nuestro capítulo 5. ¿Qué encontramos en el capítulo 4? Encontramos en el versículo 1 que Jesucristo le invita al apóstol Juan a entrar, a subir al cielo. Juan dice que ve una puerta abierta en el cielo y Jesucristo le invita, le dice, ven, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después. Y él dice que ve en el capítulo 4, versículo 2, que él ve un trono establecido en el cielo y en ese trono uno sentado. Ese trono no es un trono cualquiera, no es un trono que normalmente cuando oímos en la palabra de Dios que habla de trono, que Dios está sentado en su trono, no es ese trono de señorío, de gobernar, sino es como cuando usted va a un tribunal y usted ve el estrado del juez y entonces el juez hace su entrada y va a empezar un juicio. Es así porque los verbos que están ahí están en tiempo presente, es algo que está sucediendo. Dice que Dios Padre hace su entrada y se va a sentar en su trono de juicio. Eso significa que ya el tiempo de gracia, el tiempo que Dios tenía soportando, aguantando a los pecadores, eso ya se está acabando. Dios va a empezar su juicio. Y dice en el versículo 2, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dios se sienta en su trono, va a empezar su juicio. Pero en el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aunque Dios va a juzgar, dice que hay un arco iris alrededor de su trono, pero el arco iris representa, si se acuerdan, cuando Dios le dio la promesa a Noé, de tener misericordia y de no destruir a la tierra por diluvio. Aun cuando Dios va a hacer juicio, Dios va a derramar su ira, pero también va a manifestar su misericordia. El versículo 4 nos menciona un grupo de personas, de seres vivientes y de ángeles que están aquí, y habla de los 24 ancianos que representan a la iglesia arrebatada y glorificada. Y en el versículo 9 tenemos esa adoración que se está brindando a Dios Padre, tanto de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Entonces, llegamos al capítulo 5, donde tenemos esta escena. Tenemos a Dios Padre que está sentado en el trono, el juicio está a punto de arrancar, pero hay algo que debe suceder. Y dice el versículo 1 del capítulo 5, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 3 sellos. Hay 7 sellos. Hay 3 cosas que vamos a ver en este pasaje en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la búsqueda que se hizo, la búsqueda de alguien digno, de alguien que sea digno de tomar ese libro, ese rollo que Dios Padre tiene en su mano. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos del 5 al 7 la aparición del único digno. Y en tercer lugar, en los versículos del 8 al 14, vamos a ver la adoración al único digno. Veamos en primer lugar la búsqueda de alguien, de la única persona digna de tomar el rollo. El versículo 1 nos dice la razón por esa búsqueda. ¿Cuál es la razón? Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esa palabra libro significa literalmente un rollo. Ustedes se acuerdan que en los tiempos antiguos, los libros de la Biblia y todo libro que se usaba eran en forma de rollos de papiro. Se enrollaban, hacía como ese rollo que ustedes ven normalmente que los graduandos tienen en su mano. Era algo así. Y Dios Padre lo tenía en su mano. Dice la Biblia que lo tenía en su mano derecha y su mano estaba abierta. Eso significa que Dios Padre estaba en la total disposición de entregar
ese rollo a la persona que sea capaz, que sea adecuada para recibirlo. Ahora, ese rollo es un título de propiedad, es un título que le asegura a una persona de recibir una herencia, un reino, pero dice que está escrito en ambos lados, es decir, todo lo que tiene que ver con ese título, con esa propiedad, todo está ahí. Nada ha quedado fuera. Todo lo que hay que saber acerca de ese título está ahí en ese título. Por eso que dice que está escrito por dentro y por fuera. Y hay dos cosas que ese pasaje enfatiza acerca del rollo. Enfatiza la idea de tomar el rollo y enfatiza, en segundo lugar, quitar sus sellos. Dice que tiene 7 sellos y esa palabra sello es lo que se colocaba sobre los títulos, sobre esos documentos, para que solamente la persona que era el destinatario de ese documento lo podía abrir. Por ejemplo, si yo vengo aquí y digo al hermano Carlos Reed que me entregue un sobre al hermano Joaquín, él me dice, ok, está bien, yo se lo voy a entregar. Pero él no lo puede abrir, porque ese sobre no es de él. La única persona que tiene la plena autoridad para abrirlo es el hermano Joaquín. Entonces, ese rollo estaba sellado, y dice que estaba sellado con 7 sellos, significando que estaba totalmente, completamente seguro de que no había forma de que otra persona lo abriera, excepto la persona indicada para hacerlo. Ahora, cada sello representa un acontecimiento que va a ocurrir cuando la persona digna, la persona adecuada, tome el rollo y lo abra. Ahora, en segundo lugar, veamos el proceso de la búsqueda del único digno. Dice el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí tenemos a este ángel, no menciona su nombre, eso no es importante. Lo importante es que Dios lo capacita, le da una voz suficientemente fuerte para realizar el trabajo que tiene que hacer. Y dice que él pregonó a gran voz, hace esa pregunta, es la pregunta más grande que se haya hecho y que se va a hacer en el universo. ¿Quién es digno de tomar el libro, de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es merecedor? ¿Quién tiene los méritos? ¿Quién ha reunido las cualidades morales y espirituales? ¿Quién reúne todos los requisitos para venir a tomar este libro y para abrirlo? Entonces, empezó el proceso de búsqueda. Pero antes que nosotros veamos el proceso de búsqueda en sí, necesitamos ver algo en este pasaje. Necesitamos ver con un poco de detalle, vamos a detenernos un poco para ver cuál es la fuerza de esa pregunta que ese ángel hace aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a ver algunos pasajes. Volvamos al capítulo 4, versículo 3, para ver un poco más de cerca la persona que tiene ese rollo en sus manos. Dice el capítulo 4, versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Vuelve a repetir esa palabra, el aspecto. Dice, a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice un comentarista lo siguiente: lo que el apóstol describe no es a Dios mismo, sino su fulgor, su esplendor, porque a él no se le puede describir. En la visión se le presenta como rodeado de lustre resplandeciente del diamante, claro como el cristal, blanco consumidor, simbolizando la santidad de Dios, y con el carmesí de la coralina, color como de sangre, indicando que este santo carácter de Jehová se expresa
por medio de sus juicios. O sea, el apóstol dice el aspecto del que estaba sentado en el trono. No está describiendo a Dios mismo, sino que él, lo que él ve, que le parece, no Dios mismo, sino su aspecto, lo que se salta a sus ojos. Ahora, veamos otros dos pasajes. Vayamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Que nos da un poco más de detalles sobre aquel que está sentado en el trono y que tiene ese libro en sus manos. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Aquel que está sentado en el trono, aquí está la descripción que Daniel, el profeta Daniel, da del que está sentado en el trono. Vayan conmigo ahora a Ezequiel capítulo 1. El profeta Ezequiel, antes del profeta Daniel. El profeta Ezequiel capítulo 1, versículos 26 y 27. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde el aspecto de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. No sé si ustedes notan la dificultad de esos profetas para hablar acerca de lo que ellos están viendo. Tienen el lenguaje tan limitado que hacen uso de las cosas que ellos están acostumbrados a ver en su diario vivir, ese bronce refinado en el horno, para describir, para hablar un poco, no para describir, sino para hablar un poco de la majestad y de la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces, es a este Dios que tiene que venir aquel que es digno para tomar el libro. Escucha bien, alguien tiene que venir para tomar el libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Esto implica que esta persona va a estar lo más cercano posible a Dios, va a llegar en el mismo espacio personal reservado de Dios, va a ver a Dios cara a cara, no de lejos, sino en todo su fulgor, en todo su esplendor, en toda su esencia. Esta persona que se considera digna de llegar frente a Dios para tomar el libro, tiene que hacerlo sin que nada le pase. Porque cuando Moisés le pidió a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, esta fue la respuesta. Dios le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, el que tiene que venir para tomar el libro en la mano del que está sentado en el trono, se va a enfrentar a Dios cara a cara, no de lejos, sino ahí mismo cerca, bien cerca. Así Dios quiere dar a conocer lo que va a suceder, pero pide que alguien que sea digno venga a tomar el libro. Entonces, arranca el proceso de búsqueda. Busquen conmigo, vamos a buscar. Preguntemos, ¿quién es digno de venir a tomar ese libro? Preguntemos, vamos a preguntarle al arcángel Miguel. Arcángel Miguel, pero tú eres digno porque tú peleaste con Satanás para disputarle el cuerpo de Moisés. Mira qué gran acción tú hiciste. Miguel te decía, yo no soy digno. Eso fue Dios que me capacitó para hacer eso. Yo no soy digno para venir ante ese Dios para tomar el libro. Bueno, ¿y qué tal el ángel Gabriel? Ángel Gabriel, tú que has hecho tantas grandes cosas, tú le hablaste a Daniel y le diste todas esas visiones, y fuiste tú que Dios utilizó para decirle a Zacarías y a Elizabeth que ellos iban a tener un hijo.
tú hablaste a María y le anunciaste la venida de Jesucristo. Tú debes ser digno para ir a tomarle el libro. Gabriel te dice, no, yo no soy digno. Yo soy un simple servidor. Bueno, está bien, vamos a preguntarle entonces a los serafines que están ahí, que dice Isaías capítulo 6, que ellos están ahí cerca de Dios y están diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Serafines, ustedes deben ser dignos para venir a tomar el libro, nosotros. Pero nosotros nos tapamos el rostro porque no podemos mirar a Dios. ¿Y de qué manera nosotros vamos a ser dignos? Nosotros tenemos que cubrir nuestros pies, tenemos que cubrir nuestros cuerpos, nuestra cara. No somos ni siquiera dignos de mirar a Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a Dios ahora para tomar ese libro? Bueno, está bien, serafines. Vamos a preguntar a los querubines que menciona aquí en el capítulo 4. Ustedes que están ahí cerca de Dios y dice, ustedes están delante del trono y alrededor del trono, nosotros. Pero nosotros, Dios nos hizo la misericordia de darnos 6 alas para nosotros taparnos porque no podemos soportar ese fulgor. Bueno, no hay nadie en el cielo, entonces vamos a buscar en la tierra, vamos a preguntarle a Abraham, Abraham, pero tú eres el padre de la fe, tú debes ser digno. Yo, pero muchacho, pero tú no escuchaste que yo le dije a Dios que tuviera misericordia de mí porque yo me atreví a hablarle siendo yo polvo y ceniza. Pero ¿cómo yo voy a ser digno? Entonces vamos a preguntarle a Jacob, Jacob, tú eres el padre de las 12 tribus, tú debes ser digno. Yo no soy digno, incluso yo anuncié la venida del Mesías y mi nombre significa engañador, un suplantador. ¿Cómo un engañador va a ser digno de acercarse a Dios? Seguimos buscando. Vamos a preguntarle a Moisés. Moisés, tú hablaste con Dios, tú estabas ahí cerca de Dios en el monte. Sí, yo estaba ahí en el monte cerca de Dios. Pero para yo hacer eso, ¿usted sabe lo que tenía que hacer Dios? Poner una nube delante de mí. Porque si no, yo desaparecía por completo. Yo no soy digno para venir a tomar ese libro. Porque dice el versículo que se está buscando por todas partes. Esa voz del ángel llega por todos los rincones del universo para encontrar a alguien digno. Vamos a preguntarle a David, David, tú debes ser digno, tú eres el que Dios le prometió que iba a tener descendencia real para siempre. Yo. Pero tú no viste el miedo que yo tuve cuando yo estaba transportando el arca, cuando Usa solamente tocó el arca y él cayó muerto ahí mismo. Yo digno, yo no puedo ser digno de ir al presentarme delante de ese Dios majestuoso. Y tú, Salomón, tú eres el hombre más sabio que dice la Biblia que ha existido, el hombre más rico, el que Dios le dio toda la sabiduría. Tú debes ser digno. Yo, digno. Pero yo mostré mi insuficiencia porque yo le pedí a Dios sabiduría para dirigir a su pueblo. Y además, tú no leíste todos los pecados que yo cometí con las mujeres extranjeras. ¿Cómo yo voy a ser digno? Entonces vamos a preguntarle al profeta Isaías. Isaías, tú que tuviste grandes visiones. Sí, de verdad, yo tuve grandes visiones. Pero tú no leíste que cuando yo tuve esa visión, yo dije, ay de mí que soy muerto. Porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Cómo yo voy a ser digno? De ninguna manera yo puedo ser digno. Pues está bien, vamos a preguntarle a Juan el Bautista. Incluso él es primo de Jesús. Él anunció la venida de Jesús, incluso él lo bautizó. Sí, a mí tú vas a preguntar. Juan el Bautista te diría, pero yo dije que yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa del zapato de Jesús. ¿Y cómo yo voy a ser digno ni siquiera ahora de acercarme delante de Dios? Yo no puedo ser digno. Y Pedro, vamos a preguntarle al apóstol Pedro, que muchos lo tienen en gran reverencia. Pedro, tú eres digno, tú eres el apóstol que predicó en Pentecostés y de una vez se convirtieron 3,000 personas. Tú debes ser digno. Y Pedro te diría, sí, pero busca Lucas 5 y vas a ver que yo dije a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Cómo yo voy a ser digno? Pablo, entonces, el gran apóstol Pablo, que ha predicado y ha ganado muchísimas personas. Pablo, tú eres digno. Yo, digno. Busca Filipenses para que tú veas en Filipenses capítulo 3, yo dije que yo deseché todo lo que yo tenía por Cristo, porque todo eso era basura. O sea, ¿quién soy yo?
yo no puedo ser digno. Vamos a preguntarle a los grandes reyes, Nabucodonosor. Tú eres digno, Nabucodonosor, yo, pero tú no viste lo que Dios me hizo. Por soberbio, Dios me mandó 7 años a comer hierba como un animal. ¿Cómo yo voy a ser digno, a pesar de que yo fui un gran rey? Vamos a preguntarle a los ricos, vamos a preguntarle a los que han realizado grandes obras sociales. Pero ¿sabe qué? Versículo 3 da la respuesta de la búsqueda. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie. Qué gran búsqueda se hizo en el universo y no se encontró a nadie que era digno para venir delante de ese Dios para tomar ese libro. En esa parte entonces tenemos en tercer lugar la reacción del apóstol Juan al resultado de esa búsqueda. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 4, y lloraba yo mucho, un lloro de gran lamentación. ¡Wow! Dios quiere hacernos saber lo que Él va a hacer en el futuro y ahora no aparece nadie que tome ese libro para hacernos saber eso. Dice Juan, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, y ni siquiera de mirarlo. Acercarse ahí para ver, déjame ver de lejos, saber qué es lo que dice ese libro. No, vuelve a repetir el apóstol, ninguno en el cielo, ninguno digno de abrir el libro. Y si fuera así, si el asunto seguiría así, quedaríamos sin esperanza. Pero no. Dice el versículo 5, y ahí, en segundo lugar ahora, tenemos la aparición de aquel único digno de hacer eso. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Qué palabra de esperanza. Eso nos recuerda el Señor Jesucristo cuando le dijo a la viuda que le había muerto su hijo, que lo iban a enterrar, y él le dijo, no llores. Es para darte a entender, algo va a suceder. No llores, no sigas llorando. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios, aparece el único digno de venir y de tomar el libro. Y ese anciano lo describe, presenta a esa persona, dice en primer lugar que es el león de la tribu de Judá. En las 12 tribus, cuando andaban por el desierto, había un grupo que andaba que tenía a la tribu de Judá a la cabeza, y la bandera era una bandera que tenía un león diseñado ahí en esa bandera. Y también eso hace referencia a lo que dijo Jacob, que el cetro nunca se apartará de Judá, que de Judá iba a venir el legislador. Entonces, de dos maneras nos están hablando aquí de la humanidad, de la persona que es digno de tomar el libro. Es el león de la tribu de Judá, es verdad que es un humano, pero también tiene el carácter del león, de vencedor, de fuerte, de poderoso. Pero no solamente eso, dice la raíz de David, y nos conecta literalmente con lo que Dios le había prometido a David, que iba a haber un rey que se iba a levantar de su descendencia para reinar para siempre. Y sigue describiendo, dice que ha vencido, ha superado todos los obstáculos, ha cumplido con todos los requisitos, ha satisfecho con todos los estándares que Dios ha establecido, ha cumplido con todo lo que Dios ha dicho para venir a tomar este libro. Y sigue diciendo en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 24 de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Y para Juan como que, pero la cosa cambió ahora. Me hablaron de un león. Me hablaron de un león y ¿por qué ahora yo veo un cordero? Sí,
pero hay que ver lo que hizo posible que esa persona pudiera venir a tomar ese libro. Y en primer lugar, lo que vemos aquí es un término de cariño, un término, es un diminutivo. Cuando habla aquí de cordero, es de una forma tan afectuosa de hablar del Señor Jesucristo, pero no solamente eso, sino también para referirse a su obra redentora, a su obra de sacrificio en la cruz. Y tal como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el versículo 5 que el cordero, un cordero como inmolado. Cuando dice aquí como inmolado, se está refiriendo a que el Señor Jesucristo todavía, aun cuando Él ha resucitado, todavía Él tiene las marcas de su sacrificio. Piensen en eso, que el Señor Jesucristo, que se incorporó, se encarnó para venir a salvarnos, permanece todavía con las marcas de los clavos en su mano, con las marcas de los clavos en sus pies, con esa marca en su costado, por causa de nosotros. Todavía en la eternidad Él tiene eso, para que nosotros recordemos el precio que Él pagó para salvarnos. Por eso que Juan dice aquí, como inmolado. Él está vivo, Él está ahí en pie. Juan dice que estaba en pie, un cordero. Pero ahora menciona dos cosas más acerca del cordero. Muy importante, dice que el cordero tiene 7 cuernos. Esa palabra cuernos se refiere al poder que tienen los animales que tienen cuernos. Su poder, su fuerza está en su cuerno. Entonces, ahí refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando habla de 7 cuernos, no es que literalmente el Señor tenía 7 cuernos, sino que refiere que el Señor tenía todo el poder. Todo el poder. Y por eso que Él ha vencido. No había ningún obstáculo que le podía estar delante. Y no solamente eso, dice que Él tiene 7 ojos. Esa expresión de ojos se refiere a la omnisciencia. Al Señor Jesucristo nada se le escapa, nada se le esconde. Y un ejemplo que tenemos en Juan capítulo 3, cuando el Señor fue a Jerusalén, y algunos dijeron que habían creído en Él, pero dice el apóstol Juan que Jesús no se fiaba de eso, porque Él conocía a todos los hombres. O sea, uno podía decirte, Jesús, yo creo en ti, y el Señor, pero yo sé, yo veo lo que tú eres, yo estoy viendo lo que tú eres, tú no me puedes engañar. El Señor, dice el apóstol Juan, que Jesús no tenía necesidad de nadie, que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y cuando se refiere aquí a los 7 espíritus, al final del versículo, es que el Señor es el que envía, el que envía el Espíritu Santo a obrar para la salvación en la tierra. Él es el que tiene todo el poder, Él es el que lo conoce todo, nada se le escapa, nada se le esconde, pero también Él es el que obra con el Espíritu Santo, como Él nos dijo en Juan capítulo 14, yo os enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, versículo 7, lo que nadie podía hacer, Jesucristo es el único digno que lo puede hacer. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El único que podía venir delante de Dios Padre cara a cara y que nada le iba a suceder, solamente el Señor Jesucristo. El único que podía compartir esta gloria, este resplandor, este fulgor con Dios Padre sin que nada le sucediera, solamente el Señor Jesucristo. Él es el único digno de venir y de tomar este libro. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver la adoración al que es digno. La adoración al único que es digno. Dice el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos se postraron, dice aquí. Esto lo encontramos
En el capítulo 4, versículo 8, dice que los 4 seres vivientes estaban adorando a Dios Padre. Y dice el versículo, en el mismo capítulo 4, versículo 10, que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, Dios Padre. Ahora, si ellos hacen lo mismo para con el que toma el libro, tenemos dos alternativas aquí. O hay una idolatría, o se está adorando a Dios también. Y es la segunda. La segunda es que Jesucristo es nada más, nada menos Dios mismo. Por esto que en Hebreos capítulo 1 encontramos, citando a uno de los salmos, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La misma adoración que recibe Dios Padre es la misma adoración que recibe el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. A mí a veces me duele cuando se discute tanto que si Jesucristo es Dios. Pero ustedes saben por qué. Porque todo eso se hace porque simplemente Jesucristo se encarnó. Porque si Él no se hubiera encarnado, imagínense que Él hubiera venido con ese fulgor, con ese esplendor que él muestra en el capítulo 1 cuando Juan le ve. Y dice Juan, cuando Él le vio, Él cayó muerto a sus pies. Si Jesucristo hubiera venido así a la tierra, ¿quién hubiera discutido que si verdaderamente Él es Dios? Nadie hubiera discutido eso. Pero como Él se encarnó para poder salvarnos a nosotros, Él vino, como dice el apóstol Pablo, en debilidad. Es decir, Él se veía como un humano como nosotros. Por eso que lo tuvieron en poco, por eso que lo menospreciaron. Pero si Él hubiera venido con esa gloria que Él va a tener cuando Él regrese, nadie hubiera discutido de su deidad, nadie. Entonces, por eso que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cuando ven que hay un único que se acerca a Dios Padre en toda su gloria, en todo su esplendor, en todo su fulgor, entonces reconocen que esa persona también es Dios y se postran para adorarle, porque no pueden hacer nada menos que eso. Y dice el versículo 9, estableciendo los requisitos que Cristo cumplió para ser el único digno de tomar el libro. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Es decir, tú fuiste el único capaz de dar tu vida en redención por nosotros. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, apenas alguien podía morir por el bueno, pero eso no iba a ser la gran diferencia, porque cada uno es pecador y tiene que pagar por su propio pecado. Pero dice el apóstol Pedro a la multitud en Jerusalén, ustedes negaron al santo y al justo. Al santo y al justo. Negasteis al santo y al justo. Es decir, el único que vivió una vida perfecta fue el Señor Jesucristo. Y yo quiero que ustedes vean una declaración del Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Se me perdió el versículo. Versículo 46. Juan 8, 46. El Señor hablando aquí dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros? Ahí hay una multitud delante de Él. Y muchos están, miren, ansiosos para ponerle mano, para arrestarle y para matarle. Y el Señor le lanza esa pregunta.
¿Quién de ustedes me puede señalar, aunque sea un pecado? ¿Quién de ustedes me pueden decir, yo hice o yo pensé o yo dije tal y tal y tal cosa y eso es una ofensa, eso es un pecado? Hay que ser muy atrevido para hacer una pregunta así. Pero Jesucristo sí lo puede hacer porque Él es el santo y el justo. Él es el único que ha vivido una vida perfecta. Y es esa vida perfecta que fue ofrecida, y dice el versículo 9 de Apocalipsis 5, y dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tú que nos visitas en esta mañana, si tú crees que hay otra cosa, que hay algún esfuerzo tuyo que te pueda dar la salvación, ese versículo te dice no, claramente no. El único sacrificio, la única vida perfecta fue la de Jesucristo, y el único sacrificio perfecto que el Padre aceptó fue el sacrificio de Jesucristo. Así que si tú no te refugias en ese sacrificio de Jesucristo, no hay forma de que tú tengas salvación, no hay forma de que tú tengas redención, porque dice aquí, con tu sangre nos has redimido para Dios. Fuiste como al mercado de esclavos y nos sacaste de ahí. Tú fuiste aquel que quitó nuestra esclavitud. Entonces, nadie más puede darte esa redención fuera del Señor Jesucristo. Nadie más, porque Él fue el único que ofreció ese sacrificio. Y seguimos viendo en el versículo 10, y nos has hecho reyes, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y continúa la adoración. Ahora, no solamente los 4 seres vivientes, no solamente los 24 ancianos, ahora se suman todos los ángeles que hay en el cielo. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los ángeles? Dice el apóstol Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, no podía contarlo, que decían a gran voz, el mismo término que usaba el ángel ahorita para hacer la pregunta, es decir, es algo que se va a decir y que va a llegar a toda la creación, donde sea en el universo, decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno, otra vez que aparece el término digno, no hay otra persona, solamente Jesucristo, Él es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente Él, no hay nadie más que puede recibirlo. No hay nadie más que pudo acercarse a Dios Padre en todo su esplendor, en toda su gloria, y que podía seguir vivo, y entonces, para ahora recibir el reino, para ahora recibir las riquezas. ¿Por qué menciona la palabra riquezas? Quiero resaltar de manera particular, porque dice, 2 Corintios, que Jesucristo por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Cristo fue humillado hasta lo más bajo. Ahora, por cuanto Él ha vencido, Él es digno de recibir las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora, para terminar, versículo 13, lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí lo dice el apóstol Juan de una manera diferente. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, al mismo nivel, Dios Padre y Dios Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es el único digno de recibir eso. Es lo mismo que encontramos en el versículo 11 del capítulo 4, cuando se postraron y dijeron, Señor,
digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y aquí al Cordero, al único que es digno de tomar el libro, a él también le dicen, por cuanto él es Dios, él es el único digno, él es el todopoderoso, él es el único que ha logrado redención, a él también sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Y entonces, concluye el capítulo, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué tenemos para nosotros en este pasaje? En primer lugar, el Dios soberano está en control de todo lo que sucede y llegará la hora de hacer juicio a todos los impíos. Nuestro Dios está en control, hermanos. No tenemos que estar preocupándonos, no tenemos que estar... Hay mucha tensión ahora de que si Corea del Norte, de que si Trump, de que si esto, que lo otro. No es el hombre que va a destruir la tierra. Por más misiles, por más bombas nucleares que tengan, no son ellos que van a destruir la tierra. El que va a destruir la tierra es el Señor Jesucristo para establecer su reino. Él es el que ha recibido aquí el título de propiedad para volver a tomar lo que a él le pertenece y que Satanás había usurpado por haber engañado al hombre. En segundo lugar, nuestra salvación es segura, hermanos. Nuestra salvación es segura porque, en primer lugar, Cristo es el Cordero. Solo su sacrificio fue aceptado por Dios como suficiente. Hay muchos ahí que andan predicando un evangelio falso, prometiendo a la gente el cielo de otra manera. Pero ¿sabe qué? Aquí tenemos en ese pasaje el único acceso al cielo, que es el Señor Jesucristo. Porque dice el versículo, nos has redimido. Tú, Jesús, el único digno, nos has redimido para Dios, para nuestro Dios. Tú que nos has redimido. En segundo lugar, nuestra salvación es segura porque Cristo es el único Salvador y que nadie le puede superar. Nadie le puede superar. Usted puede buscar a cualquier persona que, por más buena vida que haya tenido, quedará por debajo, pero muy por debajo del Señor Jesucristo. Porque cuando se realizó esa búsqueda para ver si había alguien digno, no apareció ninguno. Usted puede pensar en muchas personas de las cuales hablan bien por ahí, que han hecho algo bueno, algo digno de mencionar, pero el único digno de venir a tomar el libro es el Señor Jesucristo. Otra cosa que tenemos para nosotros en este pasaje es que la obra de Cristo es la única que cuenta. Nadie más podrá sacar ninguna pretensión en el cielo para ser acepto delante de Dios. Eso es de confianza para nosotros, hermanos, porque ciertamente nosotros fallamos. ¿No es así? Pecamos y nos sentimos tristes delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Cristo está delante de Dios. Y está delante de Dios ahí con las marcas de su sacrificio. Ese sacrificio no está siendo olvidado. Las marcas del Señor Jesucristo todavía están ahí. Y el Padre continuamente recuerda el sacrificio de Cristo para contigo. Esto no está siendo olvidado para que de ninguna manera se vaya a considerar tus pecados por haber fallado delante de Dios y que por eso tú dejes de recibir la continua gracia de Dios. No, Cristo está ahí con sus marcas como ese cordero que fue inmolado y recuerda continuamente al Padre de que Él murió por ti, Él dio su vida por ti. Entonces, ¿qué cosa podíamos mencionar? Si tenemos a ese Salvador insuperable, ¿cómo lo demostramos al mundo que Él lo es? ¿Cómo tú le muestras al mundo que Cristo es el único digno, el único Salvador, el único Redentor? Porque dice aquí que no hubo ningún otro del que se podía decir, tú nos redimiste, solamente Él. Entonces, es algo que tú no puedes guardar para ti. Porque si tú no le dices a una persona que todavía no se ha convertido que Cristo es el único, ¿quién más lo va a salvar? ¿Quién más lo va a rescatar?
¿quién más lo va a redimir? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Lo va a presentar delante de Dios algún día? Nadie más lo va a poder hacer, porque Cristo es el único. Entonces, busca a las personas a las cuales tú tienes que decirle que tú tienes un Salvador insuperable. Para decirle a alguien que anda afanado, haciendo sus propios esfuerzos para ser salvo, decirle, mira, esto no vale de nada. Porque cuando se pregunte, cuando este ángel diga quién es digno, tú vas a tener que decir, yo no soy digno. Y entonces, si tú no eres digno, tú tienes que buscar a alguien que te represente, porque si no, tú no vas a poder entrar al cielo. Y los que están ahí dicen, tú nos has redimido, tú nos has redimido. Eso quiere decir que ellos no se podían redimir a sí mismos. El único que le podía redimir era Cristo. Entonces, hermanos, no podemos quedarnos para nosotros solamente con ese Salvador insuperable, con esa persona, ese único que fue digno de tomar el libro. Y por último, nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos que andar buscando como esas personas que andan averiguando el futuro, qué va a suceder, porque ya tenemos a Cristo, a quien Dios ha entregado todo lo que ha de acontecer, porque Él es el único digno de tomar el libro, el único digno de ver a Dios cara a cara, el único digno de recibir la misma adoración que Dios Padre. Ojalá, hermanos, eso nos motive a adorar a nuestro Señor Jesucristo con más ímpetu, con más fuerza, con más gozo, con más alegría, porque Él es digno de esto. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Qué gran Salvador tenemos, el único digno, Señor, de venir delante de ti y de tomar ese libro, a quien tú has dado a conocer todo lo que va a suceder en el futuro, a quien tú has dado, Señor, el reino, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús es el único digno. Gracias te damos por Él, Señor. Y te suplicamos que al creer esto, podamos decir como el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Y lo que nosotros creemos, haz que nosotros lo hablemos, Señor, para que otros sepan que Jesucristo es el único digno. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús.